Género. Teresa Reira, socióloga, doctorada también en violencia doméstica, muy bienvenida. Gracias, buenos días, muchas gracias por la invitación. Realmente es un gusto estar con ustedes. Que incluso hasta te sorprendió el eco que tuvo esa propuesta frente al paro general parcial que convocó el PIT-CNT el martes pasado. Sí, porque en realidad fue esas cosas. O sea, yo hace mucho tiempo que vengo planteando cada vez que puedo que creo que el paro es la última medida y no la primera, ¿no? Y que siento que hay como una especie de desgaste de esa medida, porque ante cualquier situación la respuesta es esa, y a mí me parece que, ante problemas nuevos hay que tener respuestas de tipo nuevo, lo cual no implica en absoluto negar el derecho que tienen los trabajadores a parar siempre que lo consideren pertinente. Eso es otro tema. ¿Son problemas nuevos o ahora estamos empezando a abordarlos de otra manera o a reconocer una problemática que estuvo siempre? Bueno, yo creo que la problemática estuvo siempre. Si está mejor, peor o igual, tendríamos que tener más trayectoria de las estadísticas, más trayectoria de los estudios que se hacen, etcétera, porque lamentablemente recién ahora, o afortunadamente, depende, uno puede ver el vaso medio lleno o el vaso medio vacío, pero recién ahora entendemos que esto es objeto de política pública, que estos conflictos no son conflictos personales, no son crímenes pasionales, sino que son parte de una cultura donde las mujeres, sobre todo las mujeres, pero también tenemos que tener en cuenta la gente de orientaciones sexuales diferentes, etcétera, tiene una posición distinta dentro de la sociedad que la que tienen los varones, una sociedad heteronormativa donde el poder, o por lo menos las cuotas más importantes de poder, obviamente no están en manos de las mujeres, ¿no? Decías algo interesante que creo que es algo que tenemos que también asumir como sociedad, que tenemos un discurso, ¿verdad?, que es lo que vos resaltás. Todos nos alineamos en lo políticamente correcto y salimos con pancartas a lo políticamente correcto, pero después puertas adentro o quizás en nuestro profundo interior, en la práctica no tenemos esa concientización, ¿verdad? Y toleramos quizás un montón de hechos y actitudes que a veces no condice con ese discurso. ¿Qué pasa con esa contradicción que tenemos? Es que lo que pasa es que, el otro día yo decía, ¿no? El patriarcado es algo que casi está matrizado en nuestro ADN. Es decir, si uno mira la historia del mundo hacia atrás, se da cuenta que tanto desde lo religioso como desde cualquier otro punto de vista que lo mire, siempre las mujeres estamos en una situación de desbalance. Entonces, eso es algo que lo tenemos naturalizado. Por poner un ejemplo que capaz que me puede entender más claramente la audiencia. Recién ahora, hace muy poco, estamos empezando a preocuparnos por el acoso callejero, por el acoso sexual, por qué pasa en los medios de transporte, etcétera. Hasta hace muy poco eso era como natural. ¿Cuántas voces han salido ahora a decir, bueno, yo antes me trasladaba, yo lo mismo lo puedo decir, yo vivo acá hace muchísimos años, pero hice toda mi carrera trabajando y viviendo en Buenos Aires. Y yo me acuerdo que yo viajaba en el tren y no recuerdo un día, una semana en la cual no me hayan apretado, no me hayan apoyado, no me hayan mostrado genitales. Es decir, en realidad en esa época, yo soy una señora de edad provecta ya, imagínense, estaba estudiando en la universidad recién en aquel momento, era natural, o sea, no quiere decir que nos gustara, por supuesto que nos violentaba tremendamente, pero sentíamos que era como algo inevitable. Y el entorno no censuraba. El entorno no censuraba, era como parte de la condición de ser mujer que te tenían que pasar esas cosas. Y atado a eso, que lo vivías, por ejemplo, tú y tantas mujeres, ¿no?, en el transporte, estaba también muy arraigado eso de no te metás, ¿no? Lo que pasa en esa pareja es problema de ellos, lo que está a puertas adentro. Y hay en ese sentido un cambio de paradigma, de que ahora esa violencia que antes era de la privacidad de las personas, nos concierne a todos como sociedad, hasta del propio Estado, ¿verdad?, que debe hacerse cargo. Exactamente, el cambio de paradigma está. Ahora, está también esto que tú decías, y que yo he marcado muy enfáticamente. Algo habrá hecho, de que, todavía sigue estando. Todavía sigue el algo habrá hecho, fíjate que era ligerita de cascos, fíjate que engañaba al marido, fíjate, ¿no? Es decir, eso incluso
son comentarios que uno lamentablemente hasta llega a escuchar en las redacciones, llega a escuchar entre los propios comunicadores y las propias comunicadoras. Ni falta hace que yo invite a cualquiera que después de una noticia de un femicidio se lean los comentarios espantosos que aparecen después, en muchos casos, justificando la violencia, como si algo pudiera justificar que alguien tomara la vida de otra persona como si fuera de su propiedad. Lo que pasa que es eso lo que subyace todavía. La idea de que son problemas personales, de que las mujeres, el cuerpo de las mujeres es propiedad del varón y que por lo tanto esas muertes son casi inevitables. Y esa es la gran discusión, esas muertes son evitables. Fuera del aire, y bien vale conversarlo ahora, hablábamos de que la raíz del problema está escasamente abordada por la academia. Esto quiere decir que, bueno, de alguna manera, quienes se forman en Derecho, Psicología o en la carrera que sea, incluso estudiantes de primera y secundaria, no tienen en los centros de educación, dentro de la currícula, temas que los acerquen a esta problemática. Queda librado la iniciativa de docentes que puedan estar interesados en el tema, pero no hay una formación sistemática. La principal causa de muerte violenta de las mujeres no se estudia de forma sistemática en nuestro sistema educativo. ¿Cuál es? Digámoslo claro. La muerte por violencia de género, por violencia doméstica. Es decir, en nuestro país mueren un promedio de 30 mujeres por año, asesinadas, femicidios. Eso es un escándalo, porque si uno además lo compara con otros países, se da cuenta que lamentablemente estamos entre los campeones de esa situación. Y sin embargo, todo ese proceso, que lo que vemos al final, porque cuando una mujer es asesinada es el final de un proceso, no es el principio, no es un acto espontáneo, es producto de toda una serie de situaciones que se van dando a lo largo de su vida. El final de ese proceso no es analizado, el proceso como tal. Solo se analiza el final. ¡Ay, qué horrible! Mataron a otra mujer. Bueno, pero ¿cuál es la causa? ¿Qué responsabilidad tenemos todos y todas en esta situación? Esto que estábamos hablando fuera de cámara. Bueno, ¿cómo puede ser que esto no se estudie? ¿Cómo puede ser que después lleguen jueces y juezas a hacer justicia sin tener idea muchas veces ni siquiera de cuáles son las convenciones internacionales que hay respecto al tema, sin tener claro que esto no es un problemita entre fulanita y menganito que se pelearon? Es decir, ni hablar del tema de los niños, el abuso sexual, infantil. Es decir, tenemos un amor y una deuda con muchos temas que no estamos abordando bien como sociedad. Ahora, hay otro punto bien interesante también, que de hecho has mencionado en alguna oportunidad, que tiene que ver con, obviamente las mujeres están teniendo un cambio de actitud y tal es así que muchas veces, o en la mayoría de los casos que hemos visto, son víctimas de exparejas, no de parejas actuales. Es decir, las mujeres se están animando a enfrentar, exactamente, a pesar de todo el hostigamiento que tienen encima, ¿no? De liberarse muchas veces de esas parejas violentas. Sin embargo, a veces, lamentablemente, el final es trágico, pero hemos visto que en la mayoría efectivamente eran exparejas las que lamentablemente culminan con la muerte de estas mujeres. Exactamente. Eso también nos dice algo, ¿no? Nos está indicando algo. Nos está indicando, como dices tú muy bien, Sole, un proceso por el cual las mujeres antes aguantaban décadas. Hoy en día las mujeres se plantan y dicen, no, ya está, yo no quiero más, no quiero esta relación abusiva, y se van de ese vínculo. Ahora, ¿qué pasa? Se van de ese vínculo y muchas veces o no realizan la denuncia porque creen que yéndose del vínculo ya alcanzó, porque piensan que es peor. A veces tienen razón, lamentablemente. Pero el sistema de protección, hay que reconocerlo, de alguna forma está mejorando. Con dificultades, con retrocesos, pero está mejorando. Y tanto es así que antes teníamos una proporción muy alta de mujeres asesinadas que habían hecho la denuncia. Ahora esa proporción ha bajado muchísimo. Sí, es cierto lo que tú decís, la mayoría de los femicidios son parte de la expareja, sin duda. Y muchos con medida cautelar. Y algunos con medida cautelar. Quiere decir que fallan ahí los mecanismos justamente de protección, en definitiva. Exactamente. Los mecanismos de protección en algunos casos funcionan, en otros están fallando.
No están fallando en la mayoría, por eso digo, porque si bien son asesinados por exparejas, en su mayoría no necesariamente ellas hicieron la denuncia, Claro. sino que pensaron que apartándose solamente de ese vínculo, la solución estaba dada. Las tobilleras Perdón. que ahora tenemos, informábamos, ¿te acordás los pasados días Sí. que ahora las tobilleras alcanzaron una cobertura a nivel nacional? Exactamente. ¿Crees que hay un antes y un después en ese mecanismo que si Sí. se fue implementando, que va mejorando, que va aumentando también su capacidad año a año? A mí me tocó ser la especialista sectorial de la evaluación de las tobilleras que hizo PP en el año 2016. Y sin duda, mientras la tobillera está colocada, no cabe ninguna duda de que es un elemento absolutamente disuasor y el agresor no se acerca a la víctima, además está muy bien monitoreada y controlada. Lo que no está funcionando perfectamente es encontrar los mecanismos adecuados para que paralelo a eso se dé una atención psicosocial de tanto la víctima como el victimario. El Uruguay tiene un gran debe todavía con el tema sobre todo de hacer un adecuado perfil de quiénes son los ofensores, conocer bien, porque no todos los ofensores son iguales, pero además pensar que solo con la tobillera y a los 6 meses se acabó, no. Hay que encontrar los mecanismos adecuados para hacer un seguimiento. Hay que decirle a los jueces y las juezas que si el ofensor no va al tratamiento psicosocial, a la atención psicosocial, eso es un desacato, porque es una orden del juez, y el juez y la jueza tienen que implementar la forma de obligar a esa persona a ir. Porque es imposible pensar que solo porque le van a poner una tobillera... Si le van a cambiar la cabeza. Le van a cambiar la cabeza. Sí, funciona durante esa etapa, pero lo que hay que hacer es tratar de que eso sea también parte de un mecanismo de prevención para evitar que esa conducta se repita. Y para eso es necesario una atención integral. Teresa, hablábamos de la jornada de reflexión propuesta por el PIT-CNT en función de ese paro. Vendría bien recordar precisamente cuál fue tu posición al respecto y de qué manera deberíamos como colectivo involucrarnos en jornadas de reflexión o espacios de reflexión. Mi posición fue una propuesta que puede ser perfectible. Mi posición fue plantear que tal vez en lugar del paro, el paro ya se hizo, igual ya está, pero pensar si no es posible destinar un monto de dinero que sea 1 hora de producción, 1 hora de salario, todos y todas acá en Uruguay, y que ese fondo se dedique a llamar a concursos que tengan que ver con ideas, con innovaciones acerca de cuáles podrían ser actividades cívicas, actividades que involucren a la mayor cantidad de gente posible, en una definición de prevención, de cambio cultural que todos y todas necesitamos para poder luchar contra esto de la violencia. Por supuesto, eso tiene que ser muy transparente. Yo decía en mi Facebook, tiene que haber un jurado que sea multipartidario, multisectorial, que sea quien juzgue, quien decida. Yo tengo mucha confianza en lo que pueden haber como ideas nuevas, en la gente joven, que puede plantear cosas. Hoy en día tenemos recursos tecnológicos que antes no teníamos y que nos pueden ayudar a este proceso. Entendamos que no vamos a acabar con el tema mientras no hagamos un cambio cultural. Mientras sigamos educando princesas y campeones, difícilmente podamos cambiar el asunto. Los estereotipos, ¿no? O sea, los estereotipos, exactamente. Mientras sigamos enseñándole a los varones que los conflictos se resuelven a trompadas y que no te dejes llevar por delante, y a las nenas que tienen que ser buenitas y ayudar a la mamá en la casa, tenemos problemas. Tenemos que cambiar eso, tenemos que cambiar lo superestructural también. Las mujeres tenemos que ganar lo mismo que los varones, tenemos que tener mayor participación en el poder. Todo eso también. Claro, porque tenemos que desnaturalizar los abusos cotidianos. Toda esta gran discusión que hay ahora en torno a por caricaturizar la postura Ofra y la postura Catherine Deneuve, ¿no? Tenemos que desnaturalizar un montón de cosas. ¿Y qué pasa con la fuerza de las mujeres unidas, no? Porque vimos también lo que fue el 8 de marzo, siempre igual son precisas en pedir el acompañamiento de los hombres. Los hombres están allí también acompañando la mayoría de las veces esas marchas y esas convocatorias, que igual parece ser, obviamente, lideradas por mujeres para mujeres. Pero, ¿qué fuerza tiene la unión de las mujeres en este tipo de
de situación que debemos enfrentar. Veíamos el caso Hollywood con lo que son los acosos sexuales. En este lado del mundo nos estamos uniendo por toda Latinoamérica con las marchas del 8 de marzo en contra de la violencia de género. Es fundamental. Eso también es un estereotipo, el pensar que las mujeres no podemos estar juntas, que no podemos ayudarnos unas a otras. Al contrario, las feministas actuales decimos, por suerte nos tenemos las unas a las otras. Pero también es fundamental que nos demos cuenta que esto no es solo una cuestión de mujeres. Si los varones no se involucran en esta situación, si los varones no violentos no participan de este proceso de cambio cultural, no vamos a salir de la violencia. Entonces es muy importante que las mujeres estemos unidas, es muy importante que las mujeres le expliquemos a los varones cosas que ellos no viven. Ningún varón cuando sale a la calle tiene temor de ser agredido en su condición física por ser varón. En cambio nosotras sí tenemos temor y sabemos históricamente que hemos sido agredidas en nuestra condición física por ser mujeres. Entonces, a mí me parece que también hay que transmitir esa experiencia. Los varones tienen que entender que tienen que cambiar la cabeza, que tienen que aislar al violento, porque la sanción social en esto también es muy importante. Es decir, muchas veces en los lugares de trabajo, en los lugares de estudio, en el grupo de deporte, lo que sea, se sabe que fulanito agrede a su pareja. Se sabe, pero bueno, es tan simpático, yo voy a comer el asadito con él y conmigo. Ahora, Teresa, también bien, siempre ¿no? que abordamos estos temas, también las críticas vienen por el lado de no se habla de la mujer violenta, no se habla de la mujer que agrede al hombre. Bueno, hemos visto, por ejemplo, en el caso, vayamos ahora a la violencia, por ejemplo, Sí. en las escuelas, ¿no? Sí. Las agresoras de los directores, de las directoras, de las maestras. Enseguida también las críticas vienen por ese lado, siempre hablando del hombre agresor y por qué no de la mujer que agrede, etcétera. Yo tengo varios tipos de respuestas para esto. La primera es que yo no voy a negar que hay mujeres que ejercen violencia. El único tema es que el patrimonio de la violencia en nuestra sociedad le ha sido dado al hombre, con todas las ventajas y las desventajas que significa eso para él. ¿Por qué? Porque las que terminamos siendo asesinadas somos nosotras. Es decir, los casos de hombres asesinados por mujeres se cuentan con los dedos de la mano. Las mujeres morimos por miles todos los días, asesinadas en manos de los hombres. Los varones se matan entre los varones. Los varones jóvenes, la principal causa de muerte de los varones jóvenes es la muerte entre ellos mismos o cuando se revientan con la moto o con el auto creyendo que son omnipotentes, pero que también tiene que ver con eso de esa formación que tienen. Y después de adultos también se mueren antes que nosotras, no porque nosotras seamos más fuertes, sino porque como los hombres no lloran, los machos no sufren, van al médico cuando ya es tarde. Entonces, ese orden de género que tenemos actualmente también, de alguna manera, en ese sentido, perjudica a los varones. Ese es un argumento. El otro argumento es, yo puedo entender que puede haber alguna mujer que agreda a los varones. Lo que a mí me preocupa es cuando uno habla de la agresión hacia las mujeres y la respuesta inmediata es, bueno, pero hay mujeres que pegan, en lugar de decir, me conduelo con estas mujeres víctimas, y también hay algunas mujeres que pegan. Entonces, es decir, me parece que ese es el orden. El orden es primero la empatía con quienes más padecen estas situaciones y después eventualmente contar las excepciones. Algo parecido ocurre cuando se habla del abuso sexual infantil. Y cuando todos tenemos claro que es el crimen más impune. Fíjense lo que acaba de pasar en Chile ahora con el tema de los abusos de las iglesias y todo lo demás. Y sin embargo, mucha gente lo primero que dice, en lugar de decir, pobres criaturas, es, porque hay madres que mienten. Sí, puede haber una, dos. Los jueces y las juezas lo dicen claramente, no es que está lleno de denuncias falsas, todo lo contrario. Bien. Entonces, tenemos un problema con esto. Yo creo que tenemos que asumirlo como tal. Y no hay que asumirlo tampoco como una guerra, en el sentido, por lo menos las feministas, lo contrario al machismo es el embrismo, no es el feminismo. Las feministas lo que queremos es equidad.
Queremos que todos y todas Partiendo tengamos de la los mismos base que en la derechos. desigualdad es donde se genera la violencia, ¿verdad? Exactamente, la desigualdad es lo que genera la violencia, sin duda alguna. Bueno, Teresa Herrera, muchísimas gracias por Muchas habernos gracias. No, acompañado. gracias a ustedes por el interés y si hay mujeres que me están viendo ahora, es importante saber que de esto se puede salir y que bueno, hay un número que es el asterisco 4141 o 0800 4141 que no cuesta nada, no queda registrado, donde se puede consultar ante cualquier problema. Muchas gracias. Muchas gracias.